Informo a la Asamblea que recibimos un dictamen de la Comisión de Justicia con punto de acuerdo por el que no se otorga la licencia solicitada para la ciudadana Irlanda Gabriela Pacheco Torres para separarse del cargo como jueza de distrito en materia penal. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite. Consultó a la Asamblea en votación económica si autoriza que se integre a la agenda de hoy el asunto referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Sí se autoriza su incorporación, señora Presidenta. En consecuencia, daremos trámite al dictamen, debido a que se encuentra disponible en el monitor de sus escaños. Solicito a la Secretaría de Lectura a su parte resolutiva. Doy lectura a la parte resolutiva del dictamen. Acuerdo. Primero, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede los artículos 76, fracción octava y 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 233 y 237 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, acuerda no conceder licencia para separarse del cargo como jueza de distrito en materia penal a la ciudadana Irlanda Gabriela Pacheco Torres. Segundo, comuníquese a la ciudadana Irlanda Gabriela Pacheco Torres para los efectos que corresponda. Tercero, en su oportunidad archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Es todo, señora Presidenta. En consecuencia, se concede el uso de la palabra al senador Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento del Senado. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias, Presidenta, compañeras senadoras y compañeros senadores. Es muy importante fundamentar y explicar las razones y los motivos de la competencia de la Comisión de Justicia en este asunto y realmente en qué va el proyecto de dictamen que ponemos a su consideración. Porque pareciera un trámite menor, un trámite simple, pero en realidad no lo es. Porque con este primer caso estamos sentando un precedente, estamos construyendo de hecho una práctica parlamentaria a partir de la reforma al Poder Judicial que se publicó en septiembre del 2024 y que permitió a los ciudadanos y ciudadanas elegir mediante voto libre y directo a todos los juzgadores federales, desde los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta las juezas y jueces de distrito. El pasado 9 de septiembre, la mesa directiva del Senado de la República turnó a la Comisión de Justicia la solicitud de una persona juzgadora, jueza penal en la Ciudad de México, mediante la cual solicitaba una licencia por 6 meses, a partir del 2 de septiembre al 2 de marzo de 2026. Ustedes recordarán que la Constitución, tanto en su artículo 76 en la fracción octava, las facultades exclusivas del Senado, como en el 98 de la Constitución, concedió a esta Cámara, dice la Constitución, a la mayoría de los presentes de la Cámara de los Senadores o en receso a la Comisión Permanente, la facultad de conocer de licencias de juzgadoras y juzgadores federales
que excedan el plazo de 30 días, por un mes. Antes de un mes se procesan a través de los plenos de la Suprema Corte, del órgano de disciplina judicial, del órgano de administración judicial, del colegiado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pasando 30 días, la Constitución señala que es esta Cámara la que se encargará de desahogar las solicitudes de licencia desde ministros, pasando por magistrados, juezas y jueces. Y en ese sentido se dio trámite conforme a la Constitución, turnándolo a la Comisión de Justicia. ¿Qué ha hecho la Comisión de Justicia en torno de esta solicitud de licencia? Calificar las razones por las que la juzgadora solicita licencia para separarse sin goce de sueldo por un periodo de 6 meses. Se trata de la jueza de distrito en materia penal, que había fungido hasta antes de entrar en funciones como directora de evaluación en la Agencia Nacional de Aduanas de México. Ella dice que solicita la licencia porque sus funciones exige un cierre ordenado, transparente y responsable de los procesos en curso a fin de evitar afectaciones en la operación institucional y asegurar una adecuada entrega de responsabilidades. Indica en el escrito de licencia que ésta le permitiría la conclusión de esos deberes administrativos, que no interfiera ni genere incompatibilidad alguna con el ejercicio pleno, independiente e imparcial de la función judicial que habrá de asumir al término del periodo señalado. La Comisión de Justicia, siendo este el primer antecedente, siendo este el primer caso, analizó en sus términos y en los méritos de sus términos la solicitud, y no hemos encontrado causa justificada para que ella priorice sobre su deber constitucional y legal de impartir justicia el desahogar un proceso de entrega-recepción de carácter administrativo para el que tuvo el tiempo, la forma y el lugar convenientes antes de asumir la función. De hecho, participó en la elección sin separarse de su cargo y, conociendo los resultados de la elección, sabiéndose electa, tenía tiempo para hacer la entrega-recepción que señala. Nos parece que, siendo este el primer caso y que estamos construyendo antecedentes en un tema tan importante, no debemos otorgar la licencia a la juzgadora. Es primario y debe primarse el derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos, para la que compitió. Lo hacemos también, a diferencia de otras voces que consideran que esto demerita la reforma judicial. Al contrario, lo hacemos para honrar la reforma judicial que colocó por encima de cualquier otra atribución administrativa o política el deber jurídico de impartir justicia. Proponemos al Pleno de la Asamblea negar la licencia a la juzgadora, a la jueza penal de distrito, la ciudadana Irlanda Gabriela Pacheco Torres. Por su atención, muchas gracias. Esta discusión, el dictamen, para hablar en contra está la senadora Claudia Edith Anaya Mota del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en contra desde su escaño. El senador Fernández Noroña, pero quería hacerle una pregunta al orador, pero ¿quiere hablar a favor? ¿No? A favor, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Adelante, en el uso de la palabra, la senadora Claudia Edith Anaya Mota. Gracias, presidenta, con su permiso. Vean nada más el nivel de ridiculez que fue
y que es y que seguirá siendo la reforma judicial. Este Senado de la República haciendo el trabajo que debería estar haciendo el órgano de administración judicial. Ahora nosotros estamos para tramitar licencias, ¿no? Pues qué alta prioridad de los temas del Poder Legislativo. O sea, de verdad, 7 meses es lo que está solicitando de licencia la juzgadora y hay que estarse remitiendo a la Constitución, como lo mencionó el orador que me antecedió en la palabra, hay que estarse remitiendo a la legislación secundaria para ver la tramitología que vamos a seguir en este Senado de la República para acomodar a las personas que los van a estar supliendo en los encargos. O en situación, como es el caso, que estoy viendo que el dictamen viene en sentido negativo de la licencia, es decir, creo que el grupo parlamentario mayoritario votará por no otorgarle la licencia, pues ella tendrá que ponderar si continúa en el cargo o lo deja para que suba la más votada. Muy bonito. Así las prioridades de la gente que eligieron, sí, porque ustedes eligieron a estos juzgadores, a esta compañera que además ni siquiera debió de haber sido nunca candidata, fue defensora de una persona denunciada por extorsión, pero no solo eso, ella era servidora pública mientras era defensora de una persona involucrada en un delito grave, uno de los delitos que está, por cierto, en el artículo 19 constitucional, mientras ella era oficial de aduanas. Cuando eres servidor público no puedes andar litigando. En la ley de responsabilidades claramente dice que este tipo de faltas pueden llegar hasta la destitución o inhabilitación. No, lejos de tener una sanción por estar cometiendo este tipo de actos fuera de la normatividad administrativa, recibe un premio, se inscribe para ser candidata al Poder Judicial, es palomeada por ustedes y la mandan al distrito de Iztapalapa, en donde ustedes tienen más poder de movilizar los votos y elegir a los candidatos ganadores. Y esta prioridad que ustedes le dan a la compañera, pues es la prioridad que ella no tiene para con el encargo para el cual fue electa. Todavía no han pasado ni siquiera 15 días de que tomó protesta cuando ya está solicitando la licencia para irse a atender los temas de las aduanas. Y miren que lo entiendo, la entiendo perfectamente, porque está que arde la situación en las aduanas y bien hace falta que la gente ponga mucho ojo en todo lo que anduvo firmando por ahí. Yo creo, de verdad, compañeros senadores y compañeras senadoras, que tuviéramos que hacer una reflexión profunda del gran daño que le hicimos al país con esa reforma judicial, del gran daño que le van a hacer a todo el tema de la justicia y de lo que se van a entorpecer los juicios con esta calidad de jueces que no tienen ni siquiera compromiso para un cargo para el cual fueron electos. En ese sentido, nos vamos a desvincular de este dictamen. Lo mejor es votarlo en abstención, porque son ustedes los únicos responsables de esta tragedia y de esta catástrofe en la que han puesto al Poder Judicial, y son ustedes quienes deben de asumir esta carga negativa de todas las implicaciones técnicas, legales, jurídicas y políticas que recaen sobre todo lo que envuelve a esta mal llamada reforma judicial, que ha resultado de principio a fin una porquería desde la presentación, la votación y lo que viene es lo peor, una implementación que le va a costar al pueblo de México en sus sentencias, en sus trámites, con una calidad de jueces que ni compromiso tienen. ¿Sería cuánto? Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor. Gracias. No es lo mismo abstención que en contra. Hasta en eso son inconsecuentes. Pero creo que es la pérdida de rumbo y de pues lo que hay que hacer aquí en el Senado. Como que se están quedando fuera de la historia y ya nada más les da el pataleo. Miren, hace un rato decía que no es un trámite administrativo Estamos tocando los principios fundamentales
de nuestro Estado de Derecho. No en balde, Senado de la República ha autorizado licencias de ministro, como los que conocen de la normatividad del Senado saben que así ocurría. Y en esta implementación de la reforma al Poder Judicial, obviamente que se amplió a magistrados, magistradas, jueces y juezas. Justamente estamos alegando de un caso que inclusive aquí ante este Senado viene a tomar protesta. Y obviamente que en términos legales corresponde al trámite que propuso y que trabajó hoy esta comisión. Obviamente seguiremos defendiendo con mucha firmeza la reforma al Poder Judicial, justamente para fortalecer la transparencia, la independencia, la rendición de cuentas de quienes imparten justicia. La ciudadanía está exigiendo siempre jueces que respondan a ese compromiso y no que se ausenten por tiempos prolongados sin una causa realmente que lo justifique. Eso es lo que estamos haciendo. Inclusive en la comisión hubo voces que pretendían, hasta que en la comisión, en la molestia entendible por la falta de ética de la persona que solicita la licencia, hasta estaban planteando en la comisión, a la gente le consta, que le exigiéramos la renuncia. Pero esa no es atribución de esta comisión, mucho menos de este pleno. Eso tendrán que ver los órganos de disciplina del propio Poder Judicial, el trámite que corresponde, porque inclusive lo que puede estar a debate es la dimisión, pero eso al que le toca. A este pleno hoy lo que necesitamos es votar a favor del dictamen propuesto para no debilitar la confianza en el sistema judicial y no abrir la puerta a que las obligaciones esenciales del cargo queden sujetas a intereses particulares. Eso es lo que hemos reformado por voluntad del pueblo, es lo que no existía, una justicia pronta, expedita, y vamos a seguir trabajando en ello. Es una decisión de este pleno que mande un mensaje claro, que la cuarta transformación, la justicia, no se va a administrar a medias, ni se congela por conveniencia. La justicia es un derecho del pueblo y como tal debe ejercerse con toda responsabilidad y sin interrupciones. Es lo que ha estado planteando desde el Ejecutivo la presidenta Claudia Sheinbaum. Acabamos de oír a otros actores del Ejecutivo recientemente que aquí no debe de temblar la mano a los senadores hoy al negar esta licencia. Estaremos pues resolviendo lo que en justicia le corresponde a este Senado y estaremos sentando un gran precedente para la vida pública, política, social y para la justicia en nuestro país. Mucho ánimo y adelante. Gracias. ¿Alguien solicitó el uso de la palabra? Sí, senador. ¿Con qué objeto? Sonido en su escaño. Con el objeto nada más de hacer una pregunta a quien presenta el dictamen, en el ánimo de conocer el precedente que se va a ir asentando en lo sucesivo con estas licencias. Es algo estrictamente técnico, no es ad hominem de la persona que lo solicitó, en este caso de la jueza, simplemente es una pregunta a la Comisión de Justicia. Sí,
Sí, bueno, no estamos en ese momento porque el senador Javier Corral ya bajó de tribuna, entonces no se le puede estar haciendo las preguntas, ¿sí? Pero puede posteriormente pedir la palabra. Tendría ahora la palabra. Sí, pero ahorita ya concluyó ese momento. Tiene la palabra la senadora Carolina Villano Austria del Partido Revolucionario Institucional para hablar en contra. Con su permiso, Presidenta, vengo a esta tribuna a expresar por qué nosotros no podemos apoyar ese dictamen. Primero, porque este trámite denota claramente el claro fracaso que está teniendo desde ya ahora la reforma, la mal llamada reforma judicial. Se nos vendió como un ejercicio de democratización, como la vía para eliminar la corrupción y garantizar que los jueces y magistrados respondieran a la sociedad y no a intereses oscuros. Pero la realidad ha demostrado exactamente lo contrario, el desastre institucional que pone en entredicho a la justicia misma. El caso de la ciudadana Irlanda Gabriela Pacheco Torres es solo un ejemplo que ilustra con crudeza esta farsa. Ella fue electa como jueza de distrito en materia penal sin cumplir con la idoneidad mínima que exige la ley, pues apenas unos meses antes se desempeñaba como directora de evaluación de la Agencia Nacional de Aduanas México. Nada más y nada menos que eso. Es decir, no hizo su trabajo, evidentemente, no evaluó nada, si no, no tendríamos el desastre que tenemos hoy en aduanas. Este cargo ella lo asumió en febrero de este año, Es decir, antes de ser juez ya era parte de una estructura político-administrativa, dependiente del gobierno en turno. ¿Dónde queda la independencia judicial? ¿Dónde queda la honestidad que debería ser la piedra angular de quien imparte justicia? Ella, también hay que decirlo, fue defensora de un extorsionador del cártel de la Unión de Tepito. Ella, es decir, al mismo tiempo todo esto. Ahora que los reflectores están sobre ella, se pretende negar su licencia para encubrir el desaseo del proceso. Por eso muchos están muy felices de hablar, porque son pocas las oportunidades que tienen de votar en contra. Pero eso es simplemente querer tapar el sol con un dedo. El problema no es el nombre ni un expediente aislado. El problema es toda la reforma mal diseñada y peor ejecutada, que abrió la puerta a que personas sin vocación, sin experiencia suficiente y sin el perfil ético adecuado llegaran a un cargo de altísima responsabilidad. La consecuencia para México es devastadora. Tenemos juezas y jueces que llegaron por afinidad política y no por méritos profesionales. Se destruyó el principio de carrera judicial que garantizaba preparación y experiencia. Y lo más grave, la confianza ciudadana en la justicia cada día se erosiona más. No va a ser que esto haga que la justicia sea más pronta. No, ojalá fuera así, pero desafortunadamente los hechos van a demostrar que no es así. Quienes impulsaron esta reforma dijeron que se trataba de acercar la justicia al pueblo. Eso se oye muy bonito. Hoy vemos que lo que hicieron fue arrodillar al Poder Judicial frente al Poder Político. Hoy, por lo menos sabemos de 4 juzgadoras y juzgadores que han decidido retirarse sin expresar claramente sus razones. El caso de la jueza Pacheco revela que la supuesta renovación se convirtió en un mecanismo para premiar lealtades y colocar cuadros sin las credenciales necesarias. Y si hoy algunos intentan desmarcarse rechazando licencias, no es por un verdadero compromiso con la legalidad, sino por el temor de que se evidencie que esta reforma está llena de vicios de origen.
Lo que necesita este país son jueces valientes, independientes y honestos. Y vaya que la jueza tendrá mucho trabajo en aduanas para limpiar ese cochinero que todos estamos viendo todos los días. Fíjense nada más, una jueza que trabajaba en aduanas, en materia penal y, como lo dijo Claudia Anaya, en Iztapalapa, un bastión de Morena, para que pudieran asegurar su elección con el acarreo de votos. Es una vergüenza para este país lo que hoy estamos viviendo y que vamos a seguir viendo desafortunadamente. Gracias, presidenta. Informo a la Asamblea que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la licenciatura en Derecho del Instituto Mantense de Estudios Profesionales, quienes acuden por invitación de la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz. Sean bienvenidas y bienvenidos a la Casa del Federalismo. Tiene la palabra para hablar a favor el senador Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario de Morena. Buenas tardes, compañeros, compañeras. La verdad es que yo solo deseaba hacerle una pregunta al diputado Corral, pero lo que hay que oír, a ver, vamos a hacer una pequeña labor de ilustración a la bancada del PRI. No hay ninguna reforma constitucional. Es la Constitución vigente, les pese lo que les pese, y la elección de las personas juzgadoras llegó para quedarse. Se dio un paso en la democratización para elegir a las personas juzgadoras integrantes del Poder Judicial. Y eso no lo tolera el PRI, porque habla de independencia judicial y se le queda en la desmemoria que todavía en diciembre del año pasado su dirigente, el senador Alejandro Moreno Cárdenas, golpeador profesional, se reunió con Norma Piña para tratar de echar atrás esta reforma. De hecho, la Corte votó modificar la Constitución, para lo cual no tiene facultades. Y no se quedó ahí. Después de no alcanzar la mayoría calificada de 8 votos, se quedaron en 7. La expresidenta de la Corte, Norma Piña, se atrevió a decir que mayoría calificada de 11 era 6 y lo puso a votación y tampoco obtuvo los votos suficientes. Nos viene a hablar de independencia judicial el partido que su presidente hoy dio una mala noticia, por cierto, Ernesto Zedillo Ponce de León. Dijo que es un día triste, que la última neurona que le quedaba viva se le murió. Y entonces ese hombre que quitó a más de 2 decenas de ministros y ministras de la Corte por su voluntad y puso a dedo los nuevos integrantes de la Corte, supeditándolos a su mandato y a su determinación, nos vienen a hablar de independencia judicial. Pero además por una persona juzgadora que tomó protesta aquí y que pide licencia, dicen que es una catástrofe el procedimiento, que es una crisis del Poder Judicial. Yo lo único que quería preguntar era si habían escuchado a la persona juzgadora más allá de lo que mandó por escrito, dado que un precedente de negar una licencia no es un precedente menor. Y me parece que más allá de lo que alegó en su documento, hubiese valido la pena escuchar algún argumento adicional. Pero que de ahí se arranquen a hablar de la corrupción en las aduanas, que durante todos los gobiernos del PRIAN fue monumental, fue monstruosa, fue brutal. Bueno, es el colmo de la desvergüenza. Hoy que se está procesando a gente ubicada del gobierno en actos de corrupción, le dicen huachicol fiscal. A mí no me gusta nada el término, es contrabando de combustible. No sé si me quiere, sí, yo acepto, si me va a preguntar, acepto. Senadora Villano, ¿con qué objeto?
¿Me permite el orador hacerle una pregunta? Con mucho ¿Acepta, gusto. senador? Con mucho gusto. Adelante, senadora Villán. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta. A ver, senador, una pregunta. ¿Usted cree que es mejor que venga algún denunciado, algún indiciado a pedirnos perdón aquí por alguna ofensa que nos haga? ¿Eso es mejor que la justicia a la que se supone podemos aspirar con esta reforma? Y ya no esté viendo al pasado, les toca gobernar, les toca hoy gobernar. Ya deben dejarse de justificar. Justifíquense en el pasado, son 6 años de Andrés Manuel. Nada más mi pregunta concreta es, ¿usted cree que es mejor que vengan aquí a pedirnos perdón por alguna cosa que se considera ofensa, a ir a los tribunales que hoy van a ser puros y totalmente neutros? Esa es mi pregunta concreta. Tiene 2 minutos para la respuesta, senador. Pensé que me iba a preguntar qué opinaba que el próximo candidato del PRIAN va a ser Ricardo Salinas Pliego, protegido por el Poder Judicial para que no pagara sus impuestos con una fortuna de miles de millones de dólares, que tuvo la audacia de dar un grito para hacer contraste con el grito de la compañera presidenta. Y la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se vio gigantesca en ese grito, recuperando la identidad. Todavía hay quien critica que por qué a Josefa Ortiz no le pusieron el de Domínguez. Todavía hay quien critica que cómo se atrevió a reivindicar a las mujeres indígenas y a las heroínas anónimas. Y en cambio, estoy elaborando. Y en cambio, Ricardo Salinas Pliego dijo: ¡vivan los evasores de impuestos! ¡Vivan los atracadores de la patria! ¡Vivan los explotadores permanentes! ¡Viva el saqueo de la nación y el robo del presupuesto nacional! Ese va a ser el candidato del PRIAN en 2030, que por cierto, qué nerviosos andan, todavía ni cumple 1 año la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y andan con semejante. Después de Claudio Xóchitl González, ahora Ricardo Salinas Pliego, ahí la llevan, los felicito ampliamente. Aún con la justicia anterior, un abogado de un despacho traficante de influencias internacional que me agredió físicamente, aún con la justicia anterior, ese abogado sabía que iba a ir a la cárcel. Y entonces prefirió venir a pedirme disculpas. Y eso tiene loca a la oposición. ¿Cómo? Ya no podemos golpear impunemente, ya no podemos agredir impunemente. Su tiempo para la respuesta y continúa. Sí, pero su sigo tiempo. con mi tiempo. Gracias, presidenta. Entonces ahora ya no mandan abogados, ahora mandan a un senador de la República con 5 golpeadores disfrazados de legisladores federales, 3 de ellos no integrantes de la comisión permanente, a sentar un precedente gravísimo como es golpear al presidente de la comisión permanente, nada menos que del Congreso de la Unión. Lo que hay que ver, dice un desclasado paniaguado de Chihuahua que lloro. ¿Cómo lo ven? Como les dije ese día, cobardes dicen cuando te echan montón, cobardes cuando mataban a Gustavo Madero, pero vienen aquí, tarde se les hace para descalificar el nuevo marco constitucional, pero que se oiga bien y se oiga lejos. En México manda el pueblo de México y nadie más, y por más que les arda, larga vida al pueblo de Iztapalapa, respeto para el pueblo de Iztapalapa cuando vengan a tribuna, ese pueblo revolucionario, ese pueblo trabajador, ese pueblo comprometido, ese pueblo sufrido que acaba de vivir una catástrofe con lo de la pipa, producto de sus corruptelas y de todo lo que hicieron, de negocios que dieron a gente al cobijo de poder, incluido Salinas Pliego. Aguanten los argumentos, les quedan 10 segundos.
aguanten los argumentos que ya les saltaba, ya les surgía que el doctor Noroña viniera a darle su medicina. No se preocupen, tendrán de sobra los próximos 5 años. Termino, porque me interrumpen mucho, senadora presidenta. Termino. El mejor poder judicial que ha tenido el país tomó protesta aquí el 1 de septiembre, les pese lo que les pese. Y por más que su racismo y su clasismo les haga echar espuma por la boca, el presidente de la Corte es un hombre de origen indígena, Hugo Aguilar, que va a hacer de lejos mucho mejor papel que la señora Norma Piña, que tanto echan de menos. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. En virtud de haberse agotado la lista de personas oradoras, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea si el asunto está suficientemente discutido. Consulto a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí está suficientemente discutido, señora presidenta. Bien, solicitaron la palabra para rectificación de hechos el senador Eric Iván Jaimes Archundia y posteriormente el senador Javier Corral Jurado. Adelante, el senador Jaimes. Para rectificación de hechos, recuerden que es hasta 2 minutos. Sí, gracias, presidenta. Realmente va a ser muy breve. No quiero hacer una intervención ad hominem, sino más bien señalar o especificar los límites del precedente que se va a dejar aquí en el Pleno, previa dictaminación que haga la Comisión de Justicia, porque se establece en el dictamen que derivado de las facultades que están en la Constitución, se citan los artículos correspondientes y de la ley orgánica, se deben calificar las razones por las cuales los juzgadores vendrán o podrán solicitar la licencia. Sin embargo, al revisar el dictamen, yo aprecio, advierto, desprendo que hay algunos artículos que para mí, en la opinión de quien habla, se contradicen porque no está citado, por ejemplo, el artículo 1 constitucional, que es, de acuerdo al criterio de la Corte, un criterio que se debe observar pro persona. Si bien es cierto, se hace una calificación de las razones en base a las atribuciones que tiene el Senado de la República, pasa de largo el principio pro persona, por un lado. Y por el segundo, me parece que el artículo 123 establece una serie de derechos laborales, entre ellos la no discriminación y el respeto amplio de los derechos laborales sin distinción alguna. Para efectos del precedente, a mí me gustaría, ya que va a participar el senador Corral, que se identificara con toda claridad, porque este precedente es importante, cuando se va a tomar una decisión estrictamente objetiva en base a un principio técnico de ley, conforme a la ley orgánica y a la Constitución, y en qué momento va a ser una razón subjetiva, porque el precedente que aquí se deje será lo que consecuentemente tendremos que ir observando en el Pleno para las sucesivas licencias que en base a este nuevo ordenamiento y estructura se tendrá que conocer por el Senado de la República. De tal manera que propiamente la pregunta es en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, senador Jaimes. Tiene la palabra ahora el senador Javier Corral Jurado, hasta por 2 minutos. Bueno, me voy a referir específicamente a esta última intervención del senador Jaimes, porque técnicamente lo que hemos hecho es ceñirnos a la formalidad que exige la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que en su artículo 237 establece que toda licencia deberá concederse
con base en un escrito en el que se hagan constar la calificación de las razones motivo de la solicitud de licencia. Eso es lo que hicimos. En el dictamen, si como dice lo leyó, yo volvería a instarlo a que lo vuelva a leer. En el apartado correspondiente se hace un comparativo entre las razones que esgrime la juzgadora para solicitar la licencia. Ella dice textualmente lo siguiente. Dice que la principal razón por la que pide licencia es la de realizar un cierre ordenado, transparente y responsable para evitar afectaciones en la operación institucional y asegurar una adecuada entrega de sus responsabilidades. Esos son los términos en los que ella fijó la solicitud. Nosotros no estamos entrando en otra valoración de ningún tipo, ni de la elección, ni de si tiene capacidad o no, etcétera. Lo que hicimos fue calificar las razones del escrito de solicitud de licencia. En opinión de las senadoras y de los senadores de la Comisión de Justicia, pues debo decirles que ella contó con tiempo suficiente para realizar el proceso de entrega-recepción y evitar responsabilidades administrativas. A ver, si bien la legislación mexicana no exigió el solicitar licencia del cargo que se desempeñaba para poder aspirar a ser juzgadora federal, lo cierto es que tuvo un tiempo suficiente para realizar esa entrega-recepción. Incluso conocidos los resultados electorales de la elección, ella pudo formular ese proceso de entrega-recepción. Esto es lo que hemos calificado. La Comisión de Justicia no aprueba o desaprueba la licencia. Lo que hace técnicamente es calificar las razones de la solicitud y decirle al Pleno del Senado que bajo nuestra opinión y valoración esas razones no son justificadas para solicitar la licencia, que además, debo decirlo, es por 6 meses, en un periodo en el que se arranca propiamente en esta función jurisdiccional. Por lo tanto, nos apartamos de las consideraciones de que si tiene o no capacidad. Nosotros no calificamos eso. Y estamos en desacuerdo, por supuesto, con que aquí se diga que una solicitud de licencia, Presidenta, demuestra el fracaso de la reforma judicial. Va a haber muchas solicitudes de licencia, algunas incluso que tienen que ver con cuestiones de salud, esperemos que sean las menos, o con motivo de ingravidez, y que tendremos que ponderar en sus méritos a partir de lo que realmente, para qué quieren la licencia. Técnicamente es imbatible el criterio que tomamos. Precisamente como estamos sentando un precedente y construyendo un precedente, es que lo hemos querido hacer con absoluta responsabilidad. Tampoco es cierto que es ajeno al Senado de la República tramitar licencias de juzgadores federales. Por favor, Esta senador. Cámara, en la Constitución, antes de la reforma judicial del año pasado, tenía como facultad desahogar las licencias que las ministras o ministros de la Corte tramitaran, pero entonces las calificaba el presidente de la República y luego las aprobaba el Senado. Ahora las califica una comisión del Senado y las aprueba el Pleno. Esto es mucho mejor que lo que había antes. Muchas gracias. En esa virtud, para otorgar certeza absoluta a la decisión de este Pleno, se realizará la votación nominal. En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal.
Pregunto si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador de emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Pregunto si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador de emitir su voto. Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico de votación se emitieron 90 votos a favor, 0 en contra y 11 abstenciones. Aprobado, señora Presidenta. Aprobado el dictamen con punto de acuerdo por el que no se concede licencia para separarse del cargo como jueza de distrito en materia penal a la ciudadana Irlanda Gabriela Pacheco Torres. Comuníquese a la ciudadana Pacheco Torres y al órgano de administración judicial. Archívese el asunto como totalmente concluido.